por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Por los puentes de palabras brindo por ti, por las finas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Bueno, casi 20 minutos faltan para las 12 y ya es momento de presentar a nuestra invitada del día. Así es, Luli. Está con nosotros Patricia de Ferrari, nada más y nada menos que la diputada nacional por el bloque de la Unión Cívica Radical. Viene a charlar con nosotros, vamos a conocerla mucho más, cómo es su vida y también su vinculación y su amor por la política. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Por favor, el placer es nuestro. Patricia, estuvimos leyendo un poco cuando nos enteramos que ibas a venir, empezamos a investigar y vimos que desde chica ya tenías cierta predisposición por la política, te llamaba la atención. Viste que a un chico es medio complicado que eso le llame la atención, ¿no? Es complicado, pero la verdad es que yo vengo de una familia extendida, o sea, en esa época todavía se usaba mucho. Mis bisabuelos vivieron hasta que yo fui adolescente, entonces eran familias que extendidas, con muchos tíos, con muchos primos, con muchas reuniones. Exacto. Y gente muy vinculada a la política, o sea que en realidad no es que la política me interesara por ajena, sino porque en realidad era de lo que se conversaba. Claro. En la mesa. Además, por supuesto, había distintas participaciones, entonces las discusiones solían ser bastante acaloradas. Y como además tengo sentido del humor, digamos que yo aprendí a leer casi con la tía Vicenta, que era una revista de humor político muy, muy corrosivo en realidad para con las instituciones, porque yo lo cuento como algo anecdótico, pero en realidad tuvo su responsabilidad, su cuota de responsabilidad en las inestabilidades que rodeaban a los presidentes constitucionales. Claro. En la década del 60. Pero bueno, esa es la cuestión, que en casa se hablaba mucho de política y bueno, yo estaba siempre ahí dando vueltas. Sí. Bueno, ¿y cómo era esto de llevar al colegio, o bueno, transitar la etapa del colegio, el colegio primario, imagino también, y colegio secundario posteriormente, con esto de ya verse interesado por la política o en algún punto llevarla adelante? Bueno, justamente, yo iba al Sagrado Corazón, que era un colegio de monjas. Cuando yo entré todavía se usaba, miren qué antigüedad, los guantes largos, blancos, y la reverencia a las monjas. Y cuando estábamos llegando al final de la etapa de la primaria, todo lo que fue el debate dentro de la iglesia, posconciliar, todo lo que fue la teología de la liberación, generó movimientos importantes en Córdoba. Las monjas podían ir a las universidades, podían fumar, y entonces, bueno, eso generó un problema en Córdoba, y a nosotros, cuando ya empezó a ser como mucho más fuerte la postura de ciertos sectores de la iglesia, con grupos más de ideas más de izquierda y un poco más radicalizados, bueno, nosotros salimos del colegio a mitad de año, fuimos a otro colegio. Entonces, claro, toda la situación, digamos, de alguna manera impactaba de lleno en lo que es la vida normal de una persona. O sea, contar que uno sale de un colegio mitad de año para ir a un colegio mixto, para dejar, en esa época nosotros estudiábamos latín y griego, porque era un bachillerato humanista, y pasar a estudiar alemán. Entonces, bueno, tenía un montón, pero el impacto siempre era por un tema estrictamente de política. Claro. Entonces, por eso uno quedó muy marcado. Pero en nuestra época no se utilizaba, no era común, no era de ninguna manera el tema de los estudiantes, ni de los centros estudiantes, ni nada. Claro. Uno era un poco más revolucionario y lo máximo que hacíamos en su momento... Pero por ahí en pensamiento y en acción ya se complicaba. Sí, o sea, yo por ejemplo utilizaba los artículos de la Constitución Nacional para salir
Mi papá no me dejaba salir y yo usaba el artículo 14 y el 19, el de las acciones privadas. Ese es un muy buen recurso No y lo una había muy buena pensado idea que le nunca. está dando a un montón de chicos o chicas que están del otro lado. ¿Cómo fue eso de, bueno, vivir en Villa Allende y posteriormente la vida va cambiando, nos va llevando por distintos lugares y todo lo que vino posteriormente? Claro, o sea, yo crecí en Villa Allende y tuvimos una vida muy, muy especial, que ya mi hermana menor, 8 años más chica que yo, ya no la tuvo. O sea, fue una etapa de oro que tuvo Villa Allende, con, ya les digo, con mucha cabalgata, con mucha bicicleteada, Claro. con mucho campamento, mucha guitarreada. Yo cantaba horrible, pero mis amigos cantaban divino, así que muchos campamentos. Pero ya eso mi hermana de 8 años menor no lo ligó. Y cuando nos casamos, nosotros teníamos familias que eran muy conocidas en Córdoba y queríamos abrirnos camino por nosotros mismos. En todos lados éramos los hijos de. Claro. Entonces, yo en realidad, justamente porque estudiaba en el colegio alemán y veía que mientras la Argentina tenía una inflación galopante a mediados de los 70, en Alemania tenían el 0,001% de inflación y la República Federal de Alemania donaban los obreros un día de su sueldo al mes para compensar esa inflación. Claro. Hubo un año en el 74 que prácticamente no tuvimos clases jamás. Entonces, para mí era tan diferente la situación que yo me quería ir del país. En ese momento yo estaba de novio, mi marido no se quiso mover de acá, entonces llegamos a un acuerdo. No nos quedábamos en Córdoba y yo cuando pudiera estudiar lo que quisiera estudiar, porque en esa época era para terminar en La Perla, lo iba a hacer, costara lo que costara, y mi otra cláusula fue: no voy a ser indiferente lo que le pase al país. Exacto. Así que nos fuimos a La Boulaye, mi marido compró una clínica, nos establecimos ahí, ya llegamos con nuestro hijo mayor que aprendió a caminar en esos días. A los 2 meses nos agarró la inundación, así que conocí las inundaciones del sur de Córdoba de primera mano. De hecho, a Marcos le decían Moisés, porque era el rescatado de las aguas, lo habíamos mandado a Córdoba, porque nos quedamos a ayudar a nuestros vecinos en ese momento. Y nuestros 2 otros hijos nacieron ya en La Boulaye, y nos duró poco ser nosotros por nosotros mismos, porque después tuvimos el menor de la familia futbolista y pasamos a ser los papás de. Así que bueno, esa es la... Toda la vida uno es algo de... Claro, en algún punto o en alguna parte de tu autobiografía donde te haces una autodescripción tuya, o una descripción tuya en realidad, decís: Marcos el inventor, Javier el escritor y bueno, Sebastián el futbolista, que ha pasado por Boca, por Tigre, es conocido en sí, reconocido para aquellos que se vinculan al fútbol. Es así, Marcos estudió en Lenet, en la parte de lo que era construcción, y hacía maquetas, inventaba cosas, ha hecho diseño industrial como carrera, entonces siempre tenía algún aparatejo, algo que estaba haciendo. Javier hizo relaciones internacionales, pero ha escrito libros de cuentos, entonces yo digo que es el escritor. Y el menor, por supuesto, el futbolista, o sea, con intereses muy diversos y dispersos. Sin embargo, son hermanos que se llevan realmente muy bien. Exacto. Claro, además los 5 integrantes, perdón Luli, los 5 integrantes de la familia, con intereses diversos en sí. Sí, totalmente. Mi marido es cirujano, con todo lo que eso implica, pero cada uno, e inclusive se nota en cada uno de los chicos alguna impronta de lo que... de los intereses o de los hobbies que hemos tenido con mi marido. Patricia, ¿cómo comienza tu vinculación con la Unión Cívica Radical? Bueno, justamente cuando yo había dicho que no iba a ser indiferente a lo que pasara en el país, la ola del 83 fue una cosa increíble. Y yo la primera vez que lo escuché a Raúl Alfonsín ya en campaña dije: ese va a ser nuestro presidente, y lo seguí. Y mi marido me dijo: no va a ganar porque después terminan todos votando al peronismo. Y entonces hicimos una apuesta, con lo cual yo conseguí un autito que se llamó La Raulito, y lo usamos durante muchos años para hacer campaña. Y ahí empecé, por supuesto, que me afilié a militar. Lo que ocurre es que, claro, mientras tuve hijos chicos, la militancia era muy acotada a La Boulaye, y dentro del partido, o sea, en algún momento fui concejal suplente, pero digo, no me podía ocupar de lleno.
porque también estaba en la etapa escolar de los chicos, trabajar en las cooperadoras de colegio, ayudar a los chicos en la etapa donde empiezan a despuntar con algún deporte. El deporte como formación de personas y de chicos es realmente muy importante, así que cada uno hacía un deporte distinto. Entonces, bueno, fue una etapa de participación activa, desde escribir artículos, participar en los debates, pero no en el tema candidaturas. En el año 91, que fue el año que falleció mi padre, no participé como quería en la campaña, pero sí con algunas cosas, así que terminé siendo funcionaria en el área de desarrollo y promoción industrial, del cual renuncié en el año 95 cuando vi que, bueno, me tocó la peor época, digamos, cuando todo cerraba, cuando dejaron, por ejemplo, el cierre de los ferrocarriles significó 800 puestos de trabajo perdidos en la Bulaye. Entonces, claro, con el tema de la convertibilidad, que hacía tan difícil el hecho de poder salir al mundo con producción, fue complicado. O sea, hice una serie de diagnósticos donde se podía trabajar desde el tema del turismo regional. O sea, fue la época donde me dediqué a sacar fotos a las lagunas, a los flamencos, a recorrer estancias. Bueno, todo lo que tenía atractivo desde lo que es la llanura. Y una vez que hice una serie de diagnósticos, bueno, me retiré. Y la siguiente actividad fue cuando llegaron las nuevas inundaciones. Y yo ya estaba estudiando en la Universidad de Rosario y me tocó una materia que se llamaba Proyectos Argentinos y Latinoamericanos, que la daba Horacio González, quien es uno de los intelectuales que integra Carta Abierta. Y Horacio González me mandó a estudiar de nuevo los clásicos. Cuando yo empecé a estudiar a Mansilla de nuevo, su excursión a los Ranqueles, me di cuenta que era el único que describía lo que nosotros estábamos viendo en ese momento con la inundación. Cuando él le escribe al general Arredondo, que estaba acá en la comandancia en Río Cuarto, le dice: me ha tocado ver la Pampa inundada como los indios no tienen memoria de haberla visto. Con esa frase, y más todo lo que iba diciendo adentro, estaba claro que él había visto la Pampa inundada. Entonces saqué cuentas y dije, si no tenían escritura, los indios ranqueles, acá hay ciclos de por lo menos 70 años, y la verdad es que cuando uno va para atrás en la historia puede descubrir que entre 60 y 80 años son los ciclos entre secas increíbles y inundaciones en nuestra región. Sí, fue una etapa dura, fue en la época del 2001. No, fue en el 97-98. Ah, bien. Esa fue, claro, el tema fue el siguiente, fue en el 97-98 donde capitalizó muy bien el tema de lo que pasaba y el enojo que tenía el sur de Córdoba inundado con el entonces gobernador radical Ramón Mestre. La capitalizó muy bien Menem, que cuando bajó en un helicóptero, porque no es el único presidente de la Rúa que usaba el helicóptero, cuando bajó Menem en el helicóptero en una cancha de fútbol y se encontró toda una población que estaba muy enojada con su gobernador, lo convocó a De la Sota, que estaba en ese momento como embajador en Brasil, y le propuso volver a ser candidato a gobernador, porque esta vez, según él, ganaba. Y De la Sota planteó una muy inteligente campaña, con lo cual consiguió que ese enojo que tenía la ciudadanía con su gobernador y ese Estado que no estaba siendo presente a pesar de los impuestos que se pagaban, generara una corriente de simpatía y ganó la gobernación. Pero fue muchísimo peor la inundación del 2001, donde tuvimos el agua en la puerta de nuestra ciudad. Pero el capital político que había acumulado en ese momento el gobernador de la Sota le permitió cambiar bien la situación, a pesar de que, ya les digo, el daño, el agua y todo fue muchísimo, muchísimo peor que en el año 98. Bueno, Patricia, hoy en día desempeñando un papel muy activo como diputada nacional. Exactamente, cuando empezaron las PASO me pareció que era justamente un momento muy interesante para volver activamente. Ya se me había pasado esto de que cuando yo había hecho toda esa investigación que terminó siendo el libro, me había dado la impresión o la certeza de que desde una banca era dificilísimo cambiar la realidad de un país. Bueno, ya se me había diluido esa cuestión y me pareció interesante plantear una opción, sobre todo cuando las PASO nos permite no estar pendiente de lo que son los aparatos partidarios que ya están enquistados, que ya tienen. Entonces era una participación que le daba a la ciudadanía la opción de elegir
de precandidatos a candidatos. Y esa invitación me resultó irresistible y acá estoy. Bien. Entre los proyectos presentados hay uno que tiene que ver justamente por estos días con la limitación de la publicidad oficial y todo lo que uno puede ver en la televisión, escuchar por radio, ver en los medios gráficos y demás. Claro, porque me ha pasado una cosa, no sé si toda la ciudadanía lo advierte así, pero una cosa es lo que dice el discurso oficial y otra cosa es lo que hacen. Entonces, una de las cuestiones importantes que tiene las PASO es que la publicidad y todos los gastos que demanda poder ser candidato lo banca el Estado Nacional, con lo cual hay igualdad de oportunidades, porque si no solamente pueden hacer campaña aquellos que tienen una billetera abultada. Pero mientras tanto, que eso es importante que lo hayan hecho, está la competencia desleal de las gestiones de gobierno que atosigan con la propaganda de lo hecho como gobierno. Entonces, la intención original de decir, bueno, vamos a poner en pie de igualdad candidatos para que puedan acceder a una candidatura con el auxilio del Estado para que no tengan que movilizar o fondos propios o adquirir compromisos que después sean difíciles de sostener porque la financiación de la política es un tema complicado, lo echan a perder con esta posibilidad que tienen las gestiones, que son una avalancha de publicidad oficialista y entonces, bueno, borran con el codo lo que escriben con la mano. Exacto. Bueno, y además presidiendo la Comisión de Defensa del Consumidor. Bueno, esa fue algo que no me la esperaba, mi idea en ese momento, cuando los primeros 2 años un diputado paga el derecho de piso, no hay nada escrito, pero la verdad es esa, rige la ley del gallinero, entonces uno puede aspirar a poco, pero cuando ya viene el recambio, uno pasa a poder estar entre los que eligen a dónde van a ir. La idea mía era pedir la vicepresidencia de alguna comisión porque me parecía que era importante hacer también docencia, porque uno ve que hay un grado importante de desinformación en la ciudadanía, hay mucho de esto de que yo te doy, yo te traigo, yo te proveo, pero no por parte de los funcionarios, pero no el hecho de una ciudadanía activa y comprometida. Pero bueno, a la Unión Cívica Radical le tocaba la presidencia de la Defensa del Consumidor, el usuario y la competencia, y les pareció que yo era una persona, tenía una personalidad adecuada para el lugar, y eso me demandó mucho tiempo en Buenos Aires y un gran protagonismo cuando se debatió esa espantosa ley de abastecimiento con la cual, bueno, es una espada de Damocles sobre todos los sectores productivos, y que con la mirada del interior uno se da cuenta hasta qué punto Buenos Aires sigue tomando decisiones que no tienen en cuenta la realidad que hay más allá de la General Paz, y no es un lugar común. La verdad es que cuando uno dice, bueno, no sé, por poner un ejemplo, este plan que han largado ahora de hogar con una garrafa 97 pesos, es imposible de imaginar que tanto en el Chaco como en Tierra del Fuego puede existir una garrafa a ese precio, cuando la logística y el transporte pesan muchísimo en el precio final. Exactamente. Además del rol político, de la vinculación en la política, también es escritora, Patricia. ¿Cómo fue esa experiencia? No, esa experiencia fue increíble. En algunos momentos hasta me sentí escribiendo como quien toca una pieza de piano a 4 manos con los libros de mi abuelo. O sea, mi abuelo de Ferrari Rueda había sido juez, pero también historiador de Córdoba, y él había sido una gran referencia porque tuvo la posibilidad de tener contacto con archivos que después se quemaron en Tucumán y demás, o sea que con los pueblos originarios mi abuelo ha sido una referencia para muchos estudios. Entonces cuando yo me dedicaba a escribir, bueno, qué había pasado con los pueblos originarios en el momento de la construcción del Estado-Nación, porque en realidad quien más allá de que el lugar común sea ahora personalizarlo en alguna de las personalidades de la época, valga la redundancia, en realidad fue el Estado el que terminó avasallando a los pueblos originarios, porque obviamente en la idea de unificar toda una población dispersa en una idea de nación en conjunto, las etnias no podían tener ser parciales y estar por fuera del Estado. Hoy en día el reconocimiento de los derechos humanos hace que entendamos que no hay por qué pasarles por encima su cultura y que el Estado se las tiene que respetar. Pero en ese momento, en pleno fin del siglo XIX, la idea era justamente que
fueran todos integrados dentro del Estado. No fue una cuestión solamente en la Argentina, pasó en el mismo tiempo en Estados Unidos, y acá teníamos el Remington, allá tenían el Winchester, pasó lo mismo en Japón. O sea, son épocas que fueron inclusive simultáneas en los años, alrededor de 1878 y 1879. Entonces mi experiencia fue volver a los libros de mi abuelo, al cual yo lo vi escribir, pero claro, yo era chica, entonces lo veía sentado en su máquina, escribiendo con muchos libros y con muchas cosas. De hecho, yo pedí a los 7 años, cuando falleció mi abuelo, que me dieran su biblioteca. Me miraron de arriba abajo y por supuesto se la dieron al Museo de Altagracia, pero claro, digo, yo en ese momento me parecía que era muy importante tener la biblioteca de mi abuelo. Y cuando volví a los libros, encontré que muchas de las respuestas, muchas de las cosas que yo advertía que podían haber pasado, estaban escritas por él. Entonces me sentí como si él estuviera ayudándome a escribir el libro. Fue una experiencia muy interesante, la de volver a lo que él decía, y además en la familia la idea era que mi abuelo era como muy rígido o como muy... Y sin embargo yo descubrí una persona totalmente abierta en la manera en que él expresaba sobre las costumbres, sobre todo en lo que era algunas costumbres como hoy diríamos machistas dentro de los pueblos originarios, y él cómo lo tomaba con humor, y hacía comparaciones con las familias, bueno, en esa época, habrá sido la década del 50. Pero digo, realmente increíble en ese punto lo que fue la experiencia de escribir. Y después, bueno, esto de sacar conclusiones. O sea, en realidad lo que yo me di cuenta en esa etapa, y que yo creo que fue parte que uno puede haber traído, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente la formación que da la Universidad de Rosario con el tema como analista. Pero a mí de las cosas que me quedaron claras es que la historia grande de la Argentina pasó por el sur de Córdoba, por el sur de Santa Fe, norte de La Pampa, este de San Luis, y lo que ocurre es que se desentendió del lugar donde tuvo lugar para quedar en los libros. Entonces, si uno quiere saber qué pasó en nuestra zona, hay que sentarse a leer los libros de historia, porque en La Pampa no hay registros por una cuestión geográfica de naturaleza. Uno no tiene piedras donde hayan quedado marcas o construcciones, pero toda la historia, sobre todo la de la formación del Estado y de la Nación Argentina, tuvo lugar en lo que fue el desierto, que se convirtió en la pampa productiva. Y eso pasó en nuestra zona. Entonces, a mí me quedó una cuestión sumamente grata de esa época. Me ha llevado a recorrer librerías, anticuarios en Buenos Aires, sentarme a leer, pero libros viejísimos, casi apolillados, y que describían cosas que uno sigue viendo hoy. O sea, digamos, no... Para mí fue una experiencia sumamente importante, me marcó muchísimo. Bueno, increíble sí, la verdad, historia, nos y además quedaríamos la dedicación también. La pasión con la que habla Patricia, ¿no? Patricia, queremos agradecerte que hayas estado en nuestros estudios. Conocimos mucho más que la diputada nacional, que podemos ver a veces en las sesiones y demás, sino que conocimos cómo se fue formando y también entender un poco el porqué de esa pasión política. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos, nos queda un bloque muy chiquitito en minutos nada más, así que ya volvemos, no te lo pierdas. La vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Por los puentes de palabras brindo por ti, por las finas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti.